acuerdo? Los detalles son importantes. Y los detalles los he puesto en color para que sobresalgan más. Excepto pastores y diáconos que son muy oscuros. Sí, mejor dejamos ahí, que sigan humildes. Ok, vamos a definir una definición de lo que es una verdadera iglesia neotestamentaria, ¿vale? La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastores y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Y estamos ahora mismo viendo que los oficiales, si yo dijese, os preguntase, ¿cuál es el centro de toda actividad divina hoy? ¿Qué me contestaríais? Os voy a dar una pista. Colosenses capítulo 1, La palabra de Dios. versículo 14 a 18. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y toma nota, todas las cosas en Él subsisten. ¿Para qué lugar ocupamos nosotros en todo esto? Toma nota del versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que la pregunta que os hago otra vez es, ¿cuál es el centro de toda actividad divina hoy? Cristo. ¿El gobierno? ¿El Partido Socialista? No, la iglesia. Y si esto es cierto, y sabemos que lo es, entonces no nos extrañe que el Señor haya dado instrucciones bíblicas para sus oficiales, para los que van a estar liderando la iglesia. Hemos estado viendo aquí el tema de la relación entre el pastor y sus miembros. Hemos visto algunos de estos pasajes y hemos llegado hasta lámina, pero yo quisiera pararme un poquito más ahí, quisiera llegar a esta otra, cuál es la responsabilidad bíblica de los miembros. Pero es que todavía hay aquí algunas cosas que necesitamos tratar. Y es, por ejemplo, si hay pastores, si hay diáconos, hemos visto en la hoja que estos son los oficiales que Dios ha llamado para servir a pastores y diáconos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para poder nombrar a un pastor? Y si solamente son dos, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los obispos, con los cardenales, con los papas, los monjes, las monjas, la madre superiora? Las mandamos de vacaciones. ¿Qué hacemos también con esto que a veces escuchamos cuando llaman a la esposa del pastor la pastora? No es bíblico. Pues exacto, tendríamos que ir decir, ok, si Cristo es la cabeza, si el Señor ha dado instrucciones a la iglesia de cómo debe funcionar, instrucciones bíblicas, entonces debemos conocerlas. Y porque el Señor no dejó estas cosas al azar diciendo, vosotros apañaos según las tradiciones que vengan y vosotros buscando una solución. No, el Señor, esto es la iglesia, hermanos, es un tema que se servido. Es verdad. Solo que estaba estallando El pastor que está ahí. Para acentuarlo. Es usted. Entonces, los oficiales, ¿cómo y por qué si son estos, por qué no aceptamos los otros? Porque Cristo es la cabeza y Él es el que da las órdenes de cómo se quiere su iglesia establecida. Entonces, no nos da libertad ni a nosotros ni a ninguna otra persona, por muy papa que se llame, a decir, pues vamos a hacer las cosas de esta manera y ahora todo el mundo tiene que comulgar con ello. Tenemos que ir a la palabra, el libro de instrucciones. Cuando una persona quiere un edificio, va a un ingeniero. El ingeniero le diseña el edificio en unos planos azules. Cuando este ingeniero lleva los planos al
perito arquitecto, el perito arquitecto tiene una misión. ¿Cuál es? De asegurarse de que cada cosa que se hace conforme a los planos. Cuando vienen los inspectores y ven que la línea que iba por aquí se ha llevado 20 centímetros más allá, dicen, esto hay que derribarlo. ¿Por qué? Porque conoce las consecuencias. Cuando llegamos al piso 9, todo ya está distorsionado. Entonces, es muy importante los fundamentos. Y los fundamentos los tenemos en la Biblia. El Señor no nos ha dejado a oscuras en cuanto a cómo llevar a cabo las tareas como iglesia. Entonces, si esto es importante, vamos a mirar, yo creo que miremos hoy, por ejemplo, estos oficiales, los pastores y los diáconos. ¿Hay requisitos bíblicos para nombrar a pastores? Digamos que un hermano aquí dice, pastor, yo quiero ser pastor de iglesia. Pues a mí me caes bien, eres atractivo, eres inteligente, carismático, sabes hablar muy bien, venga, adelante. ¿Con eso valdría? No. Entonces, ¿dónde vamos para encontrar los requisitos? Pues vamos a ver algunos pasajes sobre esto, porque al hablar de las responsabilidades bíblicas del pastor, que son predicar, enseñar, administrar, pastorear, tenemos que ir un poquito antes y decir, bueno, ¿cómo se nombra a esta persona? ¿Y cuáles son los requisitos bíblicos, requisitos que Cristo ha establecido para estas personas? Ahora, primero vamos a mirar los pastores, luego vamos a mirar los diáconos, pero hay otras tareas que se puede asignar a los miembros de la iglesia que no sean de pastor y diáconos. Claro. ¿Sí? Sí. Como por ejemplo, algún ejemplo bíblico. Maestros. Si quisiéramos, por ejemplo, mandar dinero a la iglesia de Togo, Como un mensajero. tenemos libertad, tenemos ejemplos bíblicos para nombrar a algunas personas representantes de la iglesia para decir, mira, te queremos comisionar para que lleves este dinero a Togo. Sí. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando la iglesia en Jerusalén estaba pasando necesidad, había una hambruna, recuerda que la iglesia estableció personas de buena reputación, fiables, etcétera, etcétera, personas reconocidas para encargarles este ministerio, y Pablo es uno de ellos. Y empiezan a visitar las iglesias, pero siempre bajo el paraguas de la iglesia local. No van por libre. En la iglesia local, y recuerda que la primera iglesia fue la de Jerusalén, la iglesia local de Jerusalén fue la que les dio a estas personas la autoridad o el reconocimiento para poder hacer esta tarea. No van por libre, tienen que hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16. Capítulo 16, versículos 1 al 3. Si alguien lo encuentra primero, por favor que me lo lea. 1 Corintios 16, 1 al 3. Aquí lo tengo. Estamos hablando aquí de las iglesias de Asia. ¿Ya? Adelante, sí. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a este os enviaré, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Muy bien. Entonces vemos cómo funciona la cosa. La iglesia comisiona. La iglesia reconoce personas que son de fiar, que han dado buen testimonio, que son buenos administradores y han dicho, mira, pues quisiéramos que vosotros, por favor, llevaseis esta ofrenda. Vayan por las iglesias recogiendo la ofrenda. Entre ellos hay mirad, una de ellas está en 2 de Corintios capítulo 8. Una de las iglesias donde fue Pablo con su equipo fue la iglesia de Tesalónica. Y dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido aquí, de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad,
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de aquella hambruna de proveer dinero para aquella necesidad. Entonces vemos como cuando llega allí Pablo y su equipo, presentan, oye, hay una necesidad en la iglesia, alguien querría echar una mano, y la iglesia, que es pobre, sumamente pobre, dice, nosotros queremos hacerlo, pero tenemos unos obreros reconocidos para hacerlo. Eso no cambia de que sigamos con los dos oficiales, que son los pastores y los diáconos, ¿de acuerdo? Ahora, hemos visto también que hay 3 nombres para nombrar al pastor. ¿Os acordáis cuáles son? Obispo. Ancianos. Ancianos. Y obispo. Obispo. Pero dijiste, pastor, que no habían obispos. No como la Iglesia Católica los nombra. Ahora, vamos a ver un poco de esto por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3. Nos da los requisitos para estos obreros que van a ocuparse de la iglesia. Primera. Perdón, primera de Timoteo, ¿no? Ok, mira la palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿A qué se está refiriendo cuando dice, a qué puesto está hablando, de qué puesto está hablando cuando habla de obispado? Pastor. ¿Y por qué no se dice pastor y punto? Porque era una faceta más administrativa, ¿no? Era una parte, denota los deberes de cargo y tiene que ver con tareas administrativas. La palabra obispo tiene que ver, está relacionada con sobrevedor o supervisor, uno que mira cómo andan las cosas, que supervisa cómo anda la iglesia. Entonces, pero también tenemos pastores y tenemos ancianos. Yo creo que es el mismo puesto, solo que apuntando a un área distinta de su ministerio. Bueno, por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 20, como se menciona, como es intercambiable la palabra ancianos y pastores. O sea, ancianos y pastores. Hechos capítulo 20, 17. Vamos a volver a 1 Timoteo 3, pero quiero que veáis esta relación. Capítulo 20, versículo 17. Estamos hablando de Pablo. Empecemos con el versículo 16. Pero Pablo se había propuesto pasar, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora, prestad atención porque aquí es lo que quiero mostraros. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sabemos quién estableció la iglesia de Éfeso. Pablo. Sabemos lo que hizo. Hechos capítulo 19 nos muestra que estuvo allí durante 2 años preparando a los discípulos. De allí salió, en mi opinión, salió Epafras y una serie de personas más que fueron luego esparciendo el evangelio por toda Asia. Se establecieron iglesias por diferentes sitios que no estableció Pablo directamente, sino indirectamente por la enseñanza que dio en Éfeso. Pero ahora estamos viendo que en la iglesia de Éfeso se han establecido ancianos. Claro. Y él quería hablar con esos ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pues gente viejilla, como el hermano Francisco. Como el pastor. Puede parecer una broma, pero hace años atrás, Francisco se acordará, quisimos nombrar a diáconos para la iglesia y les dijimos a la iglesia que tenían que tener un nivel de madurez, tenían que ser ancianos.
Entonces, algunos que no habían entendido cuando votaron a los más viejos de la iglesia. Que no tenían ni formación bíblica, no tenían ninguna madurez espiritual, pero porque eran viejos, dijo, pues estos deben de ser. No, cuando habla de ancianos está hablando de una posición de madurez, de un nivel de madurez. El pastor, hermanos, tiene que tener ese, aunque te puedes ser tan joven como yo. No, pero a usted le cae muy bien ese título de anciano. ¿Qué estás diciendo, Francisco? ¿Entendéis por dónde voy? No es tanto es un reconocimiento a la madurez y al trabajo que él está haciendo. ¿De acuerdo? No la edad. Se trata de la misma persona. Pastores, ancianos, obispos. Está apuntando a diferentes áreas. Cuando habla de pastor, está hablando del trabajo de pastoreo, de enseñanza, de alimentar al rebaño. ¿De acuerdo? Cuando está hablando del anciano, puede implicar también enseñanza, pero tiene más que ver con la administración, con supervisar de que todo vaya bien. Y tanto el obispo como el pastor tienen que ser ancianos, es decir, personas ya maduras. Sí. Pero ¿cuáles son los requisitos? Vamos otra vez a 1 Timoteo. Y espero que nos dé tiempo para ver los requisitos tanto de los pastores como de los diáconos. ¿3 cuánto? Capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario que el obispo, otra vez, no tiene nada que ver con el título que la Iglesia Católica dan a los obispos. En la Iglesia Católica tenemos papas, obispos, cardenales, curas, monjas, etc. El hecho de que le den el título de obispo no tiene nada que ver con esta posición. Amén. ¿De acuerdo? Solo han prestado ese nombre y ahora lo utilizan para un cargo de jerarquía. En la iglesia no hay jerarquía. ¿Hay jerarquía o no hay jerarquía? Sí. No, en la católica. En la iglesia establecida por Cristo, ¿hay jerarquías? En la bíblica no. No. Si hubiese una jerarquía sería Cristo en la cabeza y todos los demás a los pies. Claro. Punto. Sí. El pastor no forma parte de una jerarquía. El pastor es una persona reconocida por la misma iglesia para llevar el cargo de pastorear la iglesia, de liderarla. ¿De acuerdo? No es una jerarquía. Y tampoco me gusta que se le dé el título de pastor, ¿no? Yo soy pastor, pero cuando la gente se dirige a mí como con un título, sobre todo personas que no son de la iglesia, yo a veces les tengo que decir, mira, yo no soy tu pastor. Pues yo pensaba que eras tu pastor de esta iglesia. Sí, pero es que tú no eres miembro de esta iglesia. Claro, exacto. Yo no soy pastor en cualquier otra iglesia, soy pastor de esta iglesia porque esta iglesia es la que me ha reconocido como pastor. Pero no es un título que yo ahora llevo donde quiera que vaya. ¿De acuerdo? Entonces, y sin embargo lo utilizamos mucho como ese título. Sí. Yo tengo hermanos misioneros que me dicen, pastor Sammy. Digo, espero que esté apuntando a que yo soy el pastor de la iglesia bautista de Arroyo. Y no como que soy título pastor. ¿Entendéis por dónde voy? Ok, vamos a ver. Es necesario, dice, que sea irreprensible. Ahora, nota de la siguiente línea, versículo 2. ¿Qué dice? Marido de una sola mujer. ¿Puede estar casado? Sí. Sí, claro. Claro. Es mejor que esté casado, sí. ¿Pero de cuántas mujeres? Una. Ok, vale. Ahí está claro. Una sola mujer, dice. No dice. No una a la vez, ¿no? No, una sola y para siempre, hasta que la muerte los separe. Una sola mujer, sobrio. ¿Veis por qué las cualidades que tiene que tener esta persona? Y estos requisitos tienen que ser probados en la persona. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, dijésemos, hermanos, aquí tenemos un hermano que desea la posición de pastorado, tiene un pico de oro, habla muy bien, pero apenas tiene un año en el Señor, nombrémosle. ¿Sería aceptable o no sería aceptable? No. Entonces, ¿por qué en algunas iglesias evangélicas se nombra incluso a niños? Sí. ¿Por qué? Neófito, dice, ¿no? Vamos a seguir. Recuerda que si la iglesia es el centro de toda actividad divina hoy, entonces vamos a tener que buscar quiénes son los que lideran la iglesia y cuáles son los requisitos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar. O sea, tiene que ser capaz de poder, de administrar bien la palabra de Dios. No dado al vino. ¿Te toma vino? ¿Blanco o tinto tomaste? Coca-Cola. No pendenciero. Claro, al ver esto aquí ya dice, pastor, es que yo conozco a muchos que sí toman vino. Y que muchos que son muy iracundos, pero son pastores, pues no cumplen con los requisitos. Cumple con los requisitos. Recuerda que estos requisitos no los pone la Iglesia Bautista de Arroyo, los pone el Señor Jesucristo. Y son requisitos importantes para que la Iglesia pueda marchar bien. Pero hay más, mira lo que dice. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, ahí tenemos otra. No, muchas veces nos quejamos, ¿verdad?, de que hay muchos que están en el ministerio por el money. Sí. Pues entonces, ¿qué podríamos decir con la palabra? Que no son aptos. No son aptos, claro. Entonces, todo esto sirve de lupa para decir, ok, ¿a quién vamos a reconocer como pastor en la iglesia? ¿Qué requisitos nos da Dios a la iglesia, a las iglesias locales, para poder nombrar a estas personas? Y hay más. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora toma nota, ¿qué pasa con casa? ¿Qué pasa si no gobierna bien su casa y tiene los hijos por todos los sitios? Mal, hablando. Pues si no sabe gobernar su propia casa, que es donde tiene que mostrar su habilidad de liderazgo, ¿cómo va a manejar la iglesia? Pero hay más. Pues, versículo 15, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Me gusta que diga de la iglesia de Dios, porque no es mi iglesia. No un neófito, esto es muy importante. ¿Qué indica eso? Novato. No un novato. Claro. Que recién Que no empieza. ¿Qué pasa cuando pones a un suficiente novato de la palabra. en una posición de liderazgo? ¿Qué puede pasar? Que se le sube el orgullo, ¿verdad? Y se crea alguien. Hay algunas personas que en el momento que le pones un traje y una corbata ya se creen el ministro del gobierno. Del pueblo. Yo soy de que hay que venir bien vestido a la casa del Señor. Sí. Soy de esa opinión. Pero no creo que la corbata y el traje hagan al ministro. ¿Entendéis el equilibrio? Nos vestimos bien cuando vamos a una boda, cuando vamos a una situación, a un evento especial. Yo creo que la iglesia es un evento especial. Amén. Muy especial. Sí. Porque vamos a reunirnos con nuestro Señor y vamos a darle lo mejor en la alabanza. No digo que ahora vamos a venir todos de smoking, ¿no? Pero venir con lo mejor que podamos. Lo mejor que uno tiene. Y no para impresionar a los demás, sino porque queremos, es un signo de reconocimiento. Porque venimos a la casa de Dios. Bueno, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero hay más. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es importante. Si vamos a nombrar a una persona que tiene mala reputación ahí fuera, Claro. es un buen hombre de negocios esta persona y tiene mucho dinero. Entonces necesitamos una persona así en la iglesia. Ve, investiga un poquito cuáles son sus negocios. ¿Es honrado? ¿Cómo ha ganado su dinero? ¿Lo ha hecho honestamente? Hay que mirar un poquito su reputación. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El diablo se va a aprovechar si tiene mala reputación. ¿Cuántas iglesias, hermanos, han caído precisamente porque el pastor tenía mala reputación? Sí, sí. Y ahí termina con los requisitos, pero no son todos los requisitos, hay más. Por ejemplo, vamos a mirar Tito capítulo 1. Tito. Tito 1. Tito, vamos a ver algunos pasajes para ir comparando. Tito capítulo 1.
versículos 5 al 7. Dice, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Qué está diciendo? Que estableciese ancianos en cada ciudad. Se han establecido iglesias. Esas iglesias necesitan ¿qué? Pastores, ¿verdad? Entonces los reconoce como personas que son maduras, que están bien establecidas en la Biblia, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, ahora también nos pone aquí requisitos: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador. ¿Veis la palabra obispo? Sí, Administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sigue, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, que tenga la mente equilibrada, justo, santo. ¿Santo? ¿No te están llamando a ti Santa Silvia? Sí, porque soy santa. ¿Cuántos santos hay aquí ahora mismo? Déjame ver tu mano si eres santo. Amén. Todo lo que somos No es una hijos trampa, de Dios. no es una pregunta trampa. Amén. No según el concepto bíblico, el concepto católico, que ellos tienen que ver si has hecho 3 milagros, si no sé qué, no sé cuántos, si pasas por un filtro. Entonces la Iglesia Católica te hace santo. Bueno, si la iglesia te hace santo, vas al infierno. Porque la única santidad que Cristo cuenta es la que Él produce en el momento en que Él nos santifica con su sangre. Amén. Amén. Cuando habla de santo, está hablando de toda persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, Amén. santificado, Amén. llamado aparte para servir al Señor de una manera determinada. Entonces, bueno, vamos a pararnos ahí un poquito para que veáis, hermanos, que no me estoy inventando nada. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 1. Vosotros que sois santos. Sed santos. No perdáis vuestro sitio ahí en Tito, porque vamos a volver, pero quiero acentuar un poquito esta palabra santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿quiénes son los que forman esa iglesia? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, han sido santificados por la sangre de Cristo, pero la santificación todavía no ha terminado. Ahora necesitamos ir renovando nuestra mente, conformándonos más a la imagen de Cristo. Santos posicionalmente al instante, y luego progresivamente, según vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, según vamos cambiando áreas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas. Entonces, el pastor necesita vivir esto de una manera clara y evidente. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Dominio Que propio. tiene control Santo. de sí mismo. Dominio Dominio propio. Es decir, que no se deja llevar fácilmente por las Por circunstancias las externas. emociones, claro. Por las De ahí, por experiencias. ejemplo, el dinero, el vino, la fama. Si estas cosas han arruinado muchísimos pastores. Sí. El sexo, no en el matrimonio, estoy hablando del sexo fuera del Sí, matrimonio. sí. El hombre que no tiene este dominio, que no tiene dominio de estas cosas, el diablo va a introducir todo tipo de cosas para anularle, para eliminarle de la carrera. Sí. Y conocer Las cosas principales son el Sí, dinero, el sexo, opuesto, la fama, el poder. Todas estas cosas vienen arruinando a esta. Entonces, cuando el Señor inspira a estas personas a escribir estas cosas, es para que nosotros las tomemos en serio. Ahora, dirás, ¿y entonces a quién vamos a buscar? Porque esto es muy difícil, súper difícil. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se conforman con mucho menos. Realmente estas cosas las deberíamos desear todos los cristianos. Dios quiere que todos los cristianos lleguen a una madurez espiritual.
pero no todos están en el mismo nivel de madurez. Entonces, a la hora de escoger a una persona que lidera la iglesia, tiene que tener estas cualidades, ¿de acuerdo? Pero dice, pastor, pero también mencionaste a los diáconos. Tenemos también una descripción clara de los diáconos. Vamos a 1 de Timoteo otra vez, capítulo 3, versículo 8. ¿Los diáconos quiénes son? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Tenemos algún ejemplo del servicio que hacen los diáconos? Hay un ejemplo especial que de hombre, un diácono que todos los diáconos podrían mirar como modelo. Se llama Esteban. En el capítulo 6 de Hechos vais a ver un hombre que fue elegido para poder servir las mesas, pero que en el capítulo 6 luego le ves allí en la plaza compartiendo el Evangelio, haciendo una exposición histórica de la historia de Israel, hasta el punto que hasta los fariseos rechinaban los dientes de rabia porque no tenían forma de pillarle. Y le apedrean, le matan apedreado. Y aún así ves como los dueños dice, pero él oró por ellos, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Wow. Menudo ejemplo de siervo de Dios. Esa es una imagen de Cristo. Claro, entonces, bueno, sigamos. Los diáconos, versículo 8. Asimismo deben ser, vemos aquí, si algún día vamos a hablar un poco de los diáconos hoy. Hay iglesias que tienen diáconos, nombran diáconos cada año, o cada 2 años, cada 5 años. Hay iglesias que lo nombran perpetuamente. La Biblia no nos habla de cuánto tiempo puede ejercer el diaconado una persona, pero sí nos da las condiciones, ¿no? Una de las razones por las que quizás deberíamos buscar un periodo de tiempo para dar oportunidad a otras personas es para dar oportunidad para otras personas. Y quizá a los diáconos que llevan muchos años darles un descansito. Sí, eso no significa que siendo diácono y después no hacerlo, no significa que deja de servir como lo estaba haciendo. Exactamente. Pues ya no soy igual que yo. Yo digo, ahora viene alguien en el pastorado y digo, pues ya ahora yo me puedo ir de vacaciones y hacer lo que me dé la gana. Y No, sigo teniendo responsabilidades como cristiano, como miembro del cuerpo. Amén. Entonces, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa eso? Sin doblez. Significa que no puede coger la moneda cuando se cae, no se puede doblar. ¿Qué significa sin doblez? Sincero. Claro. Mira lo que está el hermano Timoteo. Sincera. Que no te dice a ti una cosa y luego... Y ahí luego al otro. En la versión 1909 hay una palabra que se utiliza ahí, que ya no se utiliza ahí, es bilingüe. Dice, no bilingüe. Entonces yo no podría ser pastor. Cuatrilingüe. Bilingüe era utilizado por una persona que tiene una lengua para adornar aquí, o sea, 2 lenguas distintas. No está hablando de 2 idiomas. Pero tiene que ver con esto de doblez. Que no va contando a una persona una historia para caer bien y luego otra historia a otra persona para caer bien. No, va a ser honesto y claro, amable, humilde, pero va a ser claro y va a contar las cosas como son. Sin falsedad. Entonces, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso. ¿Te das cuenta de que muchas de las características son parecidas a las de los pastores? No codicioso de ganancias deshonestas. Esto significa que no puede invertir, no puede tener un negocio. ¿Eso es lo que significa? Sí, no. Ok, vale. No, habla de ganancias deshonestas. ¿El dinero es pecado? No es el amor al dinero. Entonces, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también toma nota, que tienen que haber pasado antes. Sometido a prueba. A prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. ¿Os dais cuenta? Hay requisitos. Dios nos establece, Él es la cabeza de la iglesia, hablando de universalmente. Luego tenemos iglesias locales y nos da instrucciones de cómo tenemos que funcionar dentro de la iglesia local. Y todo lo que no entre en los planos del arquitecto divino, ¿qué hacemos con ello? Porque un día vamos a ser probados. Desechado.
No vale cualquier edificio, no vale cualquier cosa. El hermano Timoteo acaba de darnos un estudio muy interesante de lo que se está moviendo en algunos círculos evangelísticos o evangélicos. Y da miedo ver lo que está sucediendo. Así que quieren reinventar la iglesia, hermanos. No tenemos esa libertad. Dios no nos ha dado esa libertad. Él es la cabeza y Él es el comandante en jefe que da las órdenes y nosotros las obedecemos. Y si lo hacemos así, cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor va a decir, bien y buen siervo fiel. El último pasaje que quiero que veáis es 2 Timoteo 3:16. O lo echará afuera Cuando habla, no le conozco. No, ese no. Ese sería el gran trono blanco. Estoy hablando del tribunal de Cristo. ¿Cuál dijo recién? 3:16. 2 Timoteo 3:16. ¿Quién me puede decir lo que es un hombre de Dios? Que está rendido a Dios, que es un hombre. Un hombre de Dios, Una definición bíblica de un hombre de Dios. una persona salva. ¿no? Es un hombre que duerme con el traje. Es un hijo de Dios, claro, que camina con Dios. Que camina con Dios. Ok, pero un poquito más. Su vida Está rendido. Su vida está comprometida con el mensaje y predica con su ejemplo. Vale, por ahí me va bien, Antonio. Rendido. O que es obediente a Dios. Esto es muy importante entenderlo porque te van a hablar de hombres de Dios que no son más que delincuentes. Yo creo que el hombre de Dios nos lo da claramente en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es decir, el hombre de Dios va a tener que saber cómo utilizarla, cómo enseñar, cómo redarguir, cómo corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea... Perfecto. ¿Qué significa eso perfecto? Que no es Completo, maduro. completo, redondo, que no le falta cosa alguna, que tiene todo lo que necesita para llevar a cabo su tarea. A fin de que fíjate cómo describe la palabra de Dios al hombre de Dios. Uno que está completo, que está bien redondeado, ¿vale? Que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Ahora, yo os digo una cosa, ser pastor en el primer siglo y los requisitos que hacían falta son muy distintos a lo que hacen falta hoy en día en el siglo XXI. Hoy en día hace falta que conozcas de Internet, que conozcas todas las tecnologías y aparatos y medios. Si no sabe cómo funciona un ordenador, ya no puede ser pastor. ¿Cómo que no? Según los requisitos bíblicos, sabemos lo que es un hombre de Dios, una persona que está completa, y lo hemos visto descrito en 1 Timoteo capítulo 3. No nos hagamos ideas fantasiosas de lo que es un hombre de Dios. Vayamos al concepto bíblico para saber lo que la Biblia dice que es un hombre de Dios. Uno que está preparado con la palabra. No significa que te conozca todos los misterios de la Biblia, pero que por lo menos tenga unos buenos fundamentos doctrinales, que sepa, por ejemplo, qué es la doctrina de Dios, qué es la doctrina de Jesucristo, qué es la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia local, que tenga estas cosas en orden. Tenga conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora, si no sabe Internet, pues también puede ser un pastor. Aparte tiene que ser un hombre guiado por el Espíritu Santo. Bueno, si os dais cuenta, en Hechos capítulo 6, cuando se van a buscar diáconos, ¿cuáles son los requisitos para buscar un diácono? Lleno O para del Espíritu Santo. que sea buen camarero. Pero no va a ser nunca perfecto. No, perfecto, no. Claro, de ahí, existe. por eso destacó la palabra perfecto. No significa que no tiene ninguna falta, significa que está redondeado, que tiene las herramientas necesarias para hacer la obra. Los requisitos que necesita. Entonces, vamos a ver el último, ya de verdad es el último, Hechos capítulo 6. Cuando la iglesia primitiva en Jerusalén se estableció y pasaron de 120 a 3120, empezaron a entrar personas recién convertidas con mucha confusión y mucha carnalidad. Un creyente recién convertido necesita perfeccionar muchas áreas de su vida. Y al ver que había problemas en la iglesia, entre las viudas hebreas
griegas dicen buscar de entre vosotros hombres a quien podamos asignar esta tarea. Veámoslo. En aquellos días, capítulo 6, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, la iglesia aquí es una iglesia que tiene 6.000 y pico de personas y hay mujeres viudas que no tienen ni para comer. ¿Hay que hacer algo al respecto? Pues Claro, sí. sí. Y los apóstoles son los primeros que se ponen allí a ayudar. Gente donaba su dinero, se compraba comida, se servía. Pero ahora los apóstoles no pueden atender sus tareas principales. ¿Por qué? Porque están asistiendo a las mesas. Entonces, para poner orden, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que hacen. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No porque yo les diera algo servir a las mesas. Servir es servir. ¿No? No, es por el tiempo. Es porque tienen una tarea Claro. de la que no se pueden distraer. Sí. ¿Y quién es el que nombra a los diáconos? La iglesia. ¿Qué dice el versículo 3? Buscad pues vuestros hermanos de entre vosotros. ¿Quién tiene que buscarlos? Ellos mismos. Ellos mismos. Y entonces de aquí que la iglesia tenga discernimiento para decir, oye, ¿a quién vamos a colocar para llevar esta tarea a cabo? No es solamente servir a las mesas. No, no. ¿Qué otros problemas podían surgir al servir a las mesas? Que todas Tantas estén bien personas, atendidas. yo creo que Las personas problemas. vienen, muchas veces generan problemas. Y más vale que tengas una persona ahí que primero esté calmado, tranquilo, que sepa manejar la situación. Que no añada más gasolina al fuego. Que sea capaz de discernir dónde están los problemas verdaderos en una discusión. Entonces mira lo que hacen. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Les va a hacer falta 7. Claro, tenemos una iglesia de 3.000 y pico personas. Claro. Yo hubiera nombrado a 28. Porque van a tener mucho trabajo. Pero bueno, vamos a seguir el texto. 7 varones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Buen testimonio. ¿Qué indica eso? Que sean de Que ellos. tenga conocimiento. Que sean un ejemplo, que se pueda contar con ellos. Que todos los días, día a día, estén equilibrados. Muestren una constancia. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Porque este requisito es importante. Tienen que ser convertidos. Primero. Bueno, pero Controlar. si hablamos de lleno del Espíritu Santo, no está hablando de ser bautizados en el Espíritu Santo, que sería la conversión. Estar lleno del Espíritu Santo es una capacidad que necesitas para poder tratar con los problemas. ¿Por qué entonces lleno del Espíritu Santo? Tener todas estas Para capacidades que sean para controlados. afrontar todo este tipo de problemas. Que estén Ga- controlados. Gálatas 6.1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no es no es un título, es una cualidad que le da capacidad de responder a las dificultades de una forma serena, constructiva, Que ejercer una tarea. ¿no? Como dicen en Gálatas 6.1. Si alguno fuera sorprendido, aquí van a ser muchos sorprendidos en faltas, pero si son espirituales, ¿qué van a hacer? Va a restaurar, no destruir. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, Espíritu Santo, ¿y qué más? Y de sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto de sabio? ¿Qué es una persona sabia? La persona que sabe mucho. Que conoce el tema. No. Que sea temeroso Una persona de sabia Dios. no es una persona que sabe mucho. Que sea temeroso de Dios. Sí, necesita saber mucho, claro. Pero no es ese tipo de sabiduría a la que se refiere. Cuando habla de sabiduría sabio, ¿a qué está apuntando? El Al temor de conocimiento de Dios. la Al palabra. temor de Dios. Que sea una persona que teme más a Dios que a las circunstancias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Os acordáis? Sí. Entonces, esta persona va a hacer las cosas
correctamente, Para Dios. no solamente porque a ellos les conviene, sino porque dice, Dios, ¿cómo lo quieres tú? ¿Cómo quieres tú que se haga? Su punto de vista a la hora de hacer las cosas quiere la aprobación de Dios. ¿Entendéis eso? Estas cosas no se valoran hoy en día. Se mira más bien lo galán que pueda ser, el aspecto que tenga, la verborrea que... no. Bueno, entendéis. A quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si sigues un poquito más adelante, versículo 8, vas a darte cuenta de que de estos 7, uno era Esteban. Entonces, ¿la tarea que él tenía que hacer en la iglesia era la única tarea que hacía? No. ¿Dónde le vemos cuando no había que servir a las mesas y atender en la iglesia? Predicando. Estaba predicando. Y de Esteban, lleno de la gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y si queréis ver cómo él domina la palabra, solo tienes que mirar todo un capítulo, todo una obra maestra. En un capítulo te pone desde Adán hasta Jesucristo. Punto por punto. ¿Quién aquí podría ahora mismo decir, mira, funciona así, empieza aquí, un capítulo entero, ¿cuántos versículos son? 60 versículos. Y delinear claramente la historia. Ni los fariseos ni ninguno allí podía hacer eso. Y Esteban, uno que está sirviendo las mesas, tiene esa capacidad. Ojalá, hermanos, ojalá todos, tanto pastores como diáconos, buscáramos estos modelos a seguir. Porque entonces lo que vamos a hacer es enriquecer a la iglesia, no abaratarla. Hoy en día, hermanos, ocurren cosas en las iglesias que dan miedo. Nos hemos alejado mucho de los fundamentos bíblicos y por eso muchas iglesias van tomando diferentes tendencias que no sabemos ni por dónde van. Hago un comentario porque ya me he pasado 10 minutos. Sí. A mí me pasó algo con una tía que le prediqué la palabra y después vino la preocupación de que ella empezó a ir a una iglesia adventista y ya está ahí, ya se quedó ahí. Igualmente a un primo también le